Queremos realizar esta división mediante una división larga y, desde que una barra de fracción representa la división, tendremos el numerador dividido por el denominador. También queremos todos los términos para ordenar descendientes, significado de grado más alto a grado más bajo, que son. Pero aviso, como el numerador está faltando el x plazo cuadrado y el x plazo. Y por esto, tendremos un plazo cuadrado 0x y un plazo 0x. Cuando escribe esto en forma de división larga. Así tenemos x cubado más 0x cuadrado más 0x, 8. Dividido por x, 2. Queremos estos términos 0x aquí, así que al realizar la larga división, las cosas se alinean bien. Y ahora para comenzar este largo proceso de división, solo estamos preocupados por el primer plazo del divisor y el primer plazo del dividendo. Y hay dos maneras de encontrar el primer término del cociente. Una manera es preguntar qué veces este x sería igual a x cubierto. Bien, si sabemos que sería x cuadrado, entonces sabemos nuestro primer plazo en el cociente. Sería x cuadrado. Pero estamos realizando la división aquí, así que el segundo método es dividir x cubierto por x. Y aviso de que x cubido dividido por x es x cuadrado, nuestro primer plazo. Ahora que tenemos nuestro primer plazo en el cociente, multiplicaremos esto con nuestro divisor. Tenemos x cuadrados xx, que serían cubiertos x. Y luego tenemos x cuadrados x menos 2. Eso será 2x cuadrados. Y ahora tenemos que restar este resultado. Pero en lugar de restar esto, vamos a agregar el opuesto. Significa que podemos cambiar esto a la adición si cambiamos el signo del x cubed, y cambia el signo del 2x cuadrado. Así que cambiaremos esto para adicionar, cambiar esto para un negativo y cambiar esto para además. Aviso, como los x términos cubiertos son opuestos, así que esta suma sería 0. Y luego tenemos 0x cuadrados más 2x cuadrados. Tenemos 2x cuadrados y luego tomaremos el próximo plazo. Aviso, como sin este término cuadrado 0x aquí, tendríamos un menos 8 aquí, y los términos similares no se alinearían bien. Ahora vamos a repetir el proceso. Así que solo estamos preocupados por la x del divisor y el 2x cuadrado ahora. Y así podemos preguntarnos mismos, ¿qué veces este x sería igual a 2x cuadrados? Si sabemos que sería 2x, podemos escribir más 2x aquí, o el otro método es dividir 2x cuadrado por x, y el resultado es el mismo, 2x. Así que ahora vamos a multiplicar dos veces sin divisor. Tenemos 2x cuadrados xx. Eso es 2x cuadrados. Y entonces 2xx menos 2 igual 4x. Tenemos 4x aquí. Entonces de nuevo necesitamos restar, pero en su lugar vamos a agregar el opuesto. Así que cambiaremos el signo aquí, cambiar el signo aquí y cambiar el signo aquí. Estos son opuestos, así que esta suma sería 0, y luego tenemos 0x más 4x igual 4x. Baje el último plazo y repita el proceso una vez más. Así que ahora solo estamos preocupados por la x del divisor y este 4x. Entonces, ¿qué veces x sería igual a 4x? Bueno, eso sería 4, así que ahora tenemos más 4. O podríamos dividir 4x por x y también obtenemos 4. Ahora vamos a multiplicar 4 hexanewtones nuestro divisor. Son 4x igual 4x y 4x menos 2 igual menos 8. Necesitamos restar agregando el opuesto. Entonces cambiamos el signo y cambiamos el signo. Aviso aquí, los x términos son opuestos y también son las constantes, tanto las sumas son 0, lo que significa que nuestro restante es 0. Así que este sería nuestro cociente. Y como el restante es 0 podemos decir que x, 2 se divide incluso en x cubed, 8, y por lo tanto es un factor de x cubed, 8. Así sigue que x cubierto, 8 sería igual a x, 2xx cuadrado más 2x más 4. Bien, vamos a seguir adelante y parar aquí para este ejemplo. Espero que lo haya encontrado útil.